Muy buenas, aquí me tienes con este reloj para animarte a que cojas uno igual o parecido a este, porque creo que te puede ayudar mucho a entender y a practicar el giro de muñeca 360, de 360 grados, que es el movimiento de muñeca de la articulación que te va a ayudar a que tus manos luzcan verdaderamente flamencas. Te lo cuento sobre la marcha, si te parece mejor. Mira, lo que te quiero sugerir es que pienses que tienes que hacer siempre todo el recorrido de las agujas del reloj saliendo siempre a la misma hora. Vamos a salir siempre a las 12 en punto, ¿vale? De momento lo voy a hacer con la mano derecha para que veas los dos tipos de movimientos que puedes hacer de muñeca, tanto hacia afuera o hacia adentro, pero siempre siguiendo la regla de movimiento o de giro de 360 grados. Es decir, yo voy a hacer primero el movimiento con mano derecha hacia afuera. Salgo a las 12 y si quiero mover la mano hacia afuera, ya ves que la coloco así y no así. Y tiene una explicación. Y es porque voy a hacer el giro hacia afuera, ¿vale? Por eso voy ahora a ir con las agujas del reloj. Luego iremos a la inversa. Pero de momento, para mover la mano hacia afuera, salgo aquí a las 12, hago el giro 360 grados. Y si quiero volver a iniciar el mismo giro, el mismo movimiento de muñeca de mano hacia afuera, ahora lo que me quedaría por hacer es un movimiento más. Y es un giro de 180 grados en vertical. ¿De acuerdo? ¿Ves? Estaba así, porque así es como he acabado. Y ahora hago un giro más, que en este caso es de 180 grados en vertical. De nuevo, mira. Quiero mover la mano derecha hacia afuera. Salgo en esta posición, en esta postura. Ya ves hacia dónde tengo la palma de la mano orientada. Hago el giro de 360 grados en el sentido de las agujas del reloj. Pero si quiero volver a iniciar el mismo movimiento, tengo que ahora hacer este pequeño giro de 180 grados en vertical. Y ya puedes empezar de nuevo. ¿De acuerdo? Ese sería el movimiento de mano hacia afuera, si es que quieres repetirlo, ¿vale? Lo voy a hacer ahora igualmente con la mano derecha, pero hacia adentro. Volvemos a salir a la misma hora, a las 12, pero ¿ves cómo empiezo? La palma de la mano, ¿ves que está ahora a la contraria, ¿vale? Hago el giro 360 grados en sentido inverso a las agujas del reloj, pero igualmente tienes que hacer todo el giro de muñeca, movimiento 360 grados, siempre para que la mano te luzca verdaderamente flamenca, ¿vale? Porque si no haces todo ese giro, quedaría así, ¿vale? Que es como muchas veces se mueve la mano, como si fuesen impulsos eléctricos. No, tiene que ser en su giro apropiado, completo y siguiendo el compás de lo que estés bailando, bien sea una sevillana flamenca, una rumba flamenca, unas bulerías, ¿vale? No solamente te cuento qué recorrido tienes que hacer con la articulación, con la muñeca, qué recorrido tiene que hacer la mano, sino que después tampoco pueden ir a su ritmo las manos, tienen que ir siguiendo la cadencia que marque el ritmo en concreto del compás que estemos bailando, sea un compás por sevillana, rumbas o bulerías, ¿vale? Eso ya te lo contaré, si te parece bien, en otro vídeo tutorial. Ahora lo que quiero es que cojas un reloj como este, porque es la forma, digamos, más gráfica, más física, en la que te vas a poder poner tú a prueba y saber si realmente haces todo el recorrido, para no engañarte, y ver si realmente haces ese giro de 360 grados de muñeca. Lo repetimos hacia afuera. Hacia afuera, 360 grados y aquí giro 180, lo que es el sentido de la muñeca, ¿vale? De la palma. Bajo, subo y ahora 180 grados. 360 y ahora otro giro, ¿vale? Bien. Ahora, hacia adentro, repetimos. Hacia adentro sería 360 grados y si quieres repetir otra vez hacia adentro, tienes que volver a hacer ese giro de 180 grados, ¿vale? 360 y luego giro, ese pequeño giro, ¿vale? Ese giro en vertical de 180 y en redondo de 360 grados. Eso en caso de que quieras repetir movimiento hacia afuera, lo voy a hacer ahora aquí, mira.
hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Ya ves que hago hacia afuera y tengo que girar para volver a empezar hacia afuera. ¿Que quiero mover hacia adentro? Repetidamente el mismo giro, pues lo mismo. Empiezo a las 12, hacia adentro y luego tengo que girar en 180 grados en vertical para volver en redondo a hacer ese círculo de 360 grados. ¿De acuerdo? Ya tienes para practicar movimiento hacia afuera todas las veces que quieras y movimiento hacia adentro todas las veces que quieras. Es decir, vas a repetir en este ejercicio siempre hacia afuera o siempre hacia adentro. Si de lo que se trata en este ejercicio en particular es de que trabajes el círculo completo de 360 grados en un sentido o en otro, para que así trabajes la articulación de la muñeca, ¿vale? Repasamos si quieres con mano izquierda, que sería lo mismo. Salimos siempre a las 12. Voy a empezar hacia afuera. Salgo aquí, giro y ahora tengo que volver a hacer ese giro en vertical de 180 grados para empezar de nuevo hacia afuera. ¿Ves? Si quiero volver a empezar hacia afuera, tienes que fijarte hacia dónde tiene que estar tu palma de la mano para iniciar el círculo completo. ¿Vale? ¿Que lo quiero hacer hacia adentro? Perfecto, pero sal a las 12, porque es la forma de tú poder controlar que haces todo el círculo y así entrenas la muñeca, ¿vale? Hacia adentro sería salgo a las 12, giro 360 grados y ahora necesito que la palma esté orientada para acá, con lo cual giro en vertical 180 grados, hacia adentro, giro, hacia adentro, giro. Te lo hago ahora aquí, mira. Primero hacia afuera, giro 180 grados, hacia afuera, giro 180 grados, ¿vale? Y ya puedes repetir todas las veces que quieras. Pero lo bonito es que te gire hacia abajo, hasta abajo, hasta las 6 de la tarde, ¿vale? Porque si no haces el círculo completo, ya te digo, puede quedar así la mano. Porque no haces el círculo completo y lo bonito, lo que te va a gustar a ti es que te gire completo porque te vas a sentir con un estilo más verdaderamente flamenco en cuanto a ese movimiento, en cuanto a ese giro concreto de mano, de muñeca, ¿vale? Entonces ya sabes, practica hacia afuera, hacia adentro, pues todo el rato, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. ¿Vale? Y te animo de momento, hasta que tengas buena práctica y ya lo hagas sin pensar y hagas todo el recorrido en un sentido o en otro, tanto con una mano como con otra, entonces sí que te animaré a que practiques ya en alternancia, es decir, hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera, pero igual puedes utilizar el reloj para que te sirva de orientación para ver si haces todo el recorrido completo con tu muñeca y con tus dedos, es decir, pues sería hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro y haces lo mismo con la izquierda, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro. ¿Vale? Y practica, de verdad te animo a que practiques primero con una mano, después con otra, porque de lo que se trata ahora es de trabajar la articulación, de trabajar la muñeca. En otra ocasión, si te parece bien y si te ha servido este video tutorial, pues te invito a seguir en otra ocasión, otro video tutorial en el que podemos trabajar esa alternancia hacia afuera y hacia adentro ya con los dos brazos, con las dos manos, mejor dicho, con mano derecha, con mano izquierda, las dos a la vez, hacia afuera, hacia adentro. Y sobre todo, lo más importante es que cuando ya tengas controlado ese giro de muñeca bonito, podremos ver los 3 tipos de movimiento de manos que hay en función de qué haces con los dedos, por ejemplo. Y en otro video tutorial podríamos ver, se me ocurre, porque creo que te puede ayudar. Es importante no solamente que te gire bien la muñeca y que los dedos te queden bonitos, sino que las manos giren al compás de lo que estés bailando, que no vayan por libre, ¿vale? Porque igual que los pasos siguen el soniquete del compás, del patrón rítmico de lo que estés bailando, las manos también. En la sevillana vas a una cadencia, en la rumba van a otra, en la bulería van a otra, pero poco a poco, ¿qué te parece? Para que no te agobies y así vayas practicando en cada video tutorial algo muy en concreto, un ejercicio en particular, ¿vale? Bueno, pues ya sabes. Búscate un reloj como este o parecido, de más grande, más pequeño, pero que te sirva para
para eso, para hacer tú todo el recorrido y trabajar la articulación. Si te ha gustado, espero que me acompañes en otro video tutorial. Yo siempre sabes que lo que quiero con estos pequeños apuntes prácticos es ayudarte a entender cosas muy sencillas, pero que van a marcar la diferencia de tu estilo al mover manos con verdadero estilo flamenco. Gracias por acompañarme en este video tutorial. Yo te espero en el siguiente como siempre y hasta entonces te envío un abrazo flamencamente.